una ruptura en un segundo tiempo. O sea, él no llega con una ruptura esplénica inicialmente, eso lo sabemos todo. Él no llega con una ruptura esplénica inicialmente, ¿me entiendes? Y entonces por eso es que él conserva la hemodinamia todo el tiempo. Conseguimos un Levin, la sutura no la buscó ningún familiar, todas las suturas que se le puso las puse yo, todas, dígase seda, dígase todas, porque el salón, el hospital, el resto administrativo, ninguno tenía de nada, porque en el hospital no hay de nada, en el hospital no hay cara, en el hospital no hay corazón, en el hospital no hay disciplina humanitaria, porque a nadie le importa nada, porque yo no tengo palabras para describírtelo. Entonces apareció un Levin, el inadecuado, fue el que se le puso, dígase una sonda de aspiración, yo no sé qué cagalla, no me acuerdo, hace mucho. Apareció el doctor Zamora, que lo llamamos al concurso de la operación y la asistencia para que revisara, porque el parietocólico izquierdo tenía un hematoma enorme. Ese hematoma enorme podía estar sugiriendo que tenía un hematoma retroperitoneal o que tenía alguna lesión en el riñón izquierdo, cosa que se confirma, estaba estallado el riñón izquierdo. Y aquí el médico con muy poco conocimiento que tenga, ese médico sabe las funciones del riñón, que no es una, son varias las funciones del riñón. Entonces ya estábamos dejando desprovisto a un niño, dígase niño, 23 años, sin un riñón. Hicimos esplenectomía, estallado también el vaso. ¿Cuántas funciones tiene el vaso? El muchacho sin vaso también. Termina la operación, le pusimos el drenaje adecuado o inadecuado, el que teníamos en ese momento, porque nadie, repito, le importa. Pusimos aquello, hicimos síntesis de cavidad y el muchacho para la recuperación con los anestesiólogos, esperando traslado a Lucía, a donde voy, que ellos nos están imputando a nosotros. Entre tantas cosas, porque cada quien tiene su cargo, yo voy a hablar del mío en específico. Cuando se reintervino el caso, antes de las 12 horas o 24 horas, estamos hablando de que el paciente se le contacta un desgarro gástrico antes de las 24 horas. Mira, esto es un paciente con un estómago grandísimo, cargado de alimento porque había desayunado. A la hora que lo operamos, él todavía tenía restos de alimento, obviamente, porque la síntesis, la degradación de este alimento aún no ha terminado. Para hacer la esplenectomía, tú te tienes que pegar a la curvatura mayor, anudando, ligando todos esos vasos cortos que nutren de manera compartida con el vaso. Entonces, ¿qué puede suceder en las emergencias? De que esta zona pierde la irrigación, al desvascularizarse, se necrosa y se perfora. ¿Me entiendes? Encuentran un desgarro al otro día con un líquido de 700 gástrico en teraza, donde un paciente no se le aspira adecuadamente el abdomen porque la aspiradora es deficiente, que se secó, dígase que se lavó la cavidad abdominal anteriormente y todo fue a compresas. El secado no es el mismo, lo sabemos tú y yo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cantidad de intestino redundante donde los líquidos entran a los espacios y luego se drenan. ¿Sí o no? Pero además de esto, 700 mililitros de contenido gástrico en este momento no me está diciendo a mí de que tuvimos un desgarro desapercibido o que fui negligente de nosotros no hacer esta revisión gástrica. Y los fiscales de aquí no saben ni pero tampoco buscan a un médico experto que se le siente de frente y ayude o apoye. 98% de las pancreatitis postraumáticas fallecen. Entonces no podemos estar esperando que indistintamente de todas las lesiones, politraumas, incompatibles con la vida, se te gocen, porque tú no estás hablando con cualquier médico, tú estás hablando con un cirujano que tiene una formación, que tiene un nivel, fíjate, intelectual alto. Y lo hacemos todo porque somos un compendium, un conjunto, Entonces nos han mirado como que somos los muchachos aquellos. Tú sabes lo que dijo esa madre. Tú sabes lo que dijo esa madre y yo entro en rapport con ella desde un punto de vista y la puedo entender porque tiene su dolor, porque tiene su único hijo, porque lo perdió.
A mí me dio la entrevista, qué sé yo, una estudiante, oye, y ayer con aquella cara tan fuerte y tan dura se para aquella fiscal y habla 2 años de privación de libertad para Rafael, 2 para Joandra, 2 para Henry, 3 para Cristian y 2 para los otros 2, Imaginóloga y el otro muchacho. Ay, porque ellos le dieron el menor grado de implicación, como que 2 años de correccional. No es 2 años de prisión también. Cuando termines esos 2 años cumplidos, tienes que estar 2 años aún inhabilitados de tu título. Vamos a preguntarle a Rafael y todo lo que la Rafael opera a diario. Vamos a hablar con Cristian, que está tan decepcionado y tan adolorido con el sistema y con las cosas de salud, que no está laborando con nosotros, y el servicio de cirugía no tiene cirujanos ya, no tiene. Porque todo el mundo se le quiere ir y no tienes médico en medicina interna y no tienes otorrino y no tienes a nadie. Tus compañeros se van, todos tus compañeros se van, estás trabajando solo y sin materiales, expuesto a que te mate un día un familiar desesperado y nosotros solos, nadie ve eso. Y como son capaces de imputarte impericia, mala acción, acción negligente, ¿qué saben ellos de eso?